quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Qué alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Este es el día que hizo el Señor. Es día de alegrarnos, de gozarnos en Él, día de disfrutar lo que Dios está haciendo. Me parece que el programa de hoy va a ser de inspiración y de bendición para usted. Yo confío en que lo que hagamos aquí llene su corazón de alegría, llene su corazón de gozo. Ya tengo aquí sobre mi mesa peticiones, solicitudes de oración, algunas urgencias y necesidades, y usted puede compartir en el día de hoy sus necesidades igualmente. Es mi placer orar con ustedes, mi placer llevar delante del Señor tantas peticiones que nos van llegando de continuo, orar por cada una de esas peticiones. Puede usted llamar para compartir esas peticiones al 305-228-9697. O puede bien escribirme. Le doy nuestra dirección electrónica, el correo electrónico, para que nos pueda escribir ahí. Es biblia@diazpavon.com. Díaz con Z, Pavón con B de Biblia. Biblia@diazpavon.com. Bueno, un abrazo cariñoso para toda la gente que regularmente nos acompaña en este espacio. Y para los que están por primera vez, les damos la bienvenida. Gracias por escuchar Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en el día de hoy. Hoy quiero utilizar el programa para que miremos unos versículos en la carta de Pablo a los Colosenses. También vamos a mirar un versículo en la carta a los Efesios o a la iglesia de Éfeso. Pero este pasaje a los Colosenses va a ser el pasaje central del cual voy a estar hablando. Y mi tema en el día de hoy va a ser crecimiento. Crezcamos o muramos. El crecimiento espiritual, el crecimiento en Dios no es opcional. A veces creemos que podemos decidir si crecemos o si no crecemos en el Señor. Me dedico, me esfuerzo, trabajo, atiendo ciertas necesidades y crezco. O simplemente me olvido, ignoro, doy la espalda. A veces pensamos que, bueno, puedo ser un cristiano espiritual o puedo ser un cristiano carnal. No es opcional. Independientemente de que el apóstol menciona, identifica a cierta gente como cristianos carnales, no significa que él acepte que eso es normal en la iglesia. La realidad es que cada vez que el apóstol identifica ese tipo de personas, lo hace en son de reprensión. Está reprendiendo a aquellos que escogen la vida superficial y la vida carnal en lugar de la vida espiritual y la vida seria en Dios. Por lo tanto, la carnalidad, la falta de crecimiento, la falta de desarrollo en el Señor no es una opción para los hijos de Dios, para nadie, ni para usted ni para mí. No es opcional. Dios quiere que crezcamos. Y por otro lado, debo decir que o crecemos o mermamos.
O crecemos o nos enfermamos, o nos desarrollamos o simplemente disminuimos en nuestra experiencia, en nuestra relación, en la calidad de nuestra relación con Dios. Vivimos en medio de una sociedad que decide tomar la ruta fácil para hacer las cosas. La tendencia es a buscar lo fácil. La tendencia es a buscar aquello que nos da poco trabajo en todo. En lo que comemos, en nuestro cuerpo, en nuestro ejercicio, el mantenimiento del cuerpo. Poca gente aprecia el valor de la disciplina, de la dedicación, de la entrega. Y entonces estar cómodos es más fácil para nosotros que ser disciplinados y hacer ejercicio. Comer lo que es fácil para cocinar, lo que es fácil para preparar, da la impresión de que eso preferimos. Y la realidad es que eso es la puerta ancha y eso es el camino ancho, el camino fácil, porque la excelencia es exigente. Y establezcamos eso como principio. Ya sabemos, es verdad, la excelencia es exigente. Tener una vida de excelencia exige de nosotros disciplina, exige de nosotros dedicación. Tener un cuerpo saludable, excelente, requiere de nosotros dedicación y esfuerzo. Tener excelentes calificaciones en el colegio, en la escuela, en la universidad, exige de nosotros. La excelencia es exigente. Crecer es parecernos a Él. ¿Qué es crecimiento? Crecimiento es asemejarnos a nuestro Señor. Que nuestra forma de pensar cambie para pensar como Él. Que nuestra forma de sentir cambie para sentir como Él. Que nuestra forma de desear, que nuestra forma de actuar, que nuestra forma de hacer y de movernos cambie para parecernos al Señor. Crecimiento no es parecerme a algún líder religioso. Crecimiento, no necesariamente, ¿verdad? Crecimiento no es parecernos al manual de nuestra denominación o de nuestra iglesia local. Es parecernos a Cristo. En la medida en que nos hacemos conforme a Él, conforme a Cristo, conforme a su palabra, conforme a su deseo, en esa medida estamos creciendo. ¿Cómo mido crecimiento? No mido crecimiento comparándome con otros creyentes. Mido crecimiento comparándome con Cristo. Jesús es el modelo. Hay un versículo en la primera carta a los Corintios que quiero dejar con usted antes de ir al que le dije que está en Colosenses. Pero quiero dejar porque de alguna forma durante el programa de hoy este versículo nos debe servir de trasfondo. Así es que dejo como trasfondo primera carta a los Corintios capítulo 3 y versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La importancia aquí, la gloria y la excelencia no se pone sobre los hombros del que siembra, ni del que riega, sino Dios que da el crecimiento. Crecimiento viene del Señor, no viene de otro lado. No se consigue en otro lugar, sino en Dios. Voy a abundar en eso una vez regrese de esta pausa. Pero quiero recordarles el número telefónico para que si tiene deseos de pedir la oración por usted o por alguien o por algo, lo haga ahora. 305-228-9697. Y también quiero pedirle que le dé share, compartir. Haga que otra gente se entere de que este programa está en el aire y que lo pueden escuchar ahora. Llame a alguien y dígale cuál es la emisora a través
de la que lo está escuchando en este instante. Dígale que sintonice la emisora. Regreso después de la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Leí antes de irme a la pausa un versículo y dije que iba a estar como trasfondo en el día de hoy. Es Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Yo sé que esto es un versículo muy conocido. El verso dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El versículo no pretende decir que no es importante sembrar, porque sabemos que plantar, sembrar es importante, y tampoco dice que no es importante regar. Es importante regar, es importante echar agua sobre la planta o sobre el terreno donde está la semilla, a fin de que la plantita crezca y luego, pues, una porción de agua, pues, apropiada hasta que la planta llega a madurez y da fruto. Así que el versículo no está diciendo plantar no es importante, porque Dios es quien nos manda a sembrar. La parábola del sembrador claramente habla del efecto que tiene la palabra cuando se siembra en los corazones, cuando se siembra en la conciencia. Pero está trayendo una ilustración, una imagen tomada de la agricultura y está diciendo de forma clara y contundente, de forma sentenciosa, allí está el mensaje, y de forma sentenciosa el mensaje es: el crecimiento lo da Dios. Sembramos porque queremos ver crecimiento, regamos agua porque queremos ver crecimiento, colocamos abono porque queremos ver crecimiento, protegemos la semilla y la plantita de las malas hierbas y de los insectos y de las enfermedades porque queremos ver crecimiento. Pero en esencia debemos comprender que el crecimiento lo da Dios. Cuando transferimos eso de la agricultura a nuestra vida espiritual, que es el espíritu con el cual se escribe el versículo, porque el versículo no se escribe para que seamos buenos agricultores, el versículo se escribe para que seamos buenos cristianos, buenos creyentes y que crezcamos, que nos desarrollemos. El pasaje nos está diciendo: no espere nada del que siembra, no espere nada del que riega, porque ni el que siembra ni el que riega puede hacer nada. El que siembra pone la semilla allí y allí la abandona. El que riega pone el agua y nada más, pero no puede lograr que el agua la vaya a absorber la semilla, no puede hacer que se nutra la semilla, no puede hacer que la semilla germine, crezca, no lo puede hacer. Y entonces está diciendo: el que lo hace es Dios. Dios es el que produce el milagro del crecimiento. Dios es el que genera ese milagro, produce ese milagro en nosotros. Nuestro crecimiento depende de Dios. Por lo tanto, nuestra conexión vital no puede ser con el que sembró la semilla y no puede ser con el que riega. Cometemos el error de conectarnos con gente y creer que sin esa persona no puedo crecer. La gente en algún momento llega a creer que si desaparece un pastor o muere un pastor o un gran ministro, de pronto la obra de Dios muere. La obra de Dios se detiene. Una y otra vez, a través de los años, de la historia, descubrimos que no es así. Muere un Pedro, Dios tiene un Pablo que sigue adelante con la obra. Muere un Pablo, Dios tiene un Juan que sigue adelante con la obra. Muere un gran predicador, un gran evangelista,
Y Dios continúa porque la obra es de Él, porque la iglesia es de Él, porque el Señor es el que da el crecimiento y es el que lo provoca. No son los hombres, no son los predicadores, no son los ministros. Ese pasaje provoca que nuestra dependencia sea de Dios y no de los hombres. No es malo ser discipulado y no es malo ser enseñado por un hombre de Dios, pero no podemos crear una dependencia absoluta de ese hombre como si sin él no pudiese Dios hacer nada. Observe usted que cuando muere Elías, de quien estaba hablando hace un par de semanas, cuando no muere Elías, perdón, debía haber dicho cuando Elías fue trasladado, cuando ya Elías no estaba aquí, cuando Dios se llevó al cielo, pero no por vía muerte, sino que lo transportó al cielo. Inmediatamente, Eliseo, que ha recogido el manto que se le cayó a Elías, Eliseo se enfrenta al Jordán y el reclamo de Eliseo no fue ¿dónde está Elías? Era evidente que Elías ya no estaba más con él y ya no lo vio más, pero la obra no terminó. Porque la petición, la solicitud de Eliseo no fue que Dios devolviera a Elías, fue ¿dónde está el Dios de Elías? Eso es una seria conciencia de que los milagros no los hacía Elías, sino el Dios de Elías. Las sanidades las provocaba el Dios de Elías. Y lo que necesitamos en nuestras vidas es al Dios de Elías, no es al Elías de Dios. Bueno, la verdad es que yo tengo que ser el Elías de Dios. Usted tiene que ser el Elías de Dios. Y está con nosotros y entre nosotros y se manifiesta en este lugar el Dios de Elías. Ese Dios que hizo los milagros en Elías y es como decir el Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el Dios de Juan, el Dios de los apóstoles. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, está en medio nuestro. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. De esa forma, nuestra relación vital ha de ser con Dios, ha de ser con el Señor. Ahora, el pasaje que quiero utilizar a partir de este momento es ese pasaje de Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Permítame leer ese pasaje antes de ir a nuestra segunda pausa. Nadie os prive, Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El versículo está hablando de una gente que finge relación con los ángeles y que fingen humildad y con eso intentan impactar y afectar a la gente. Esto es enfermizo. Eso es desnutrición espiritual. Abundo en eso cuando regresemos de la pausa. Pero si le ha surgido un motivo de oración y lo quiere compartir para que oremos con usted, llame ahora. El número es el 305-228-9697. Quiero orar con usted. Por favor, llame ahora. 305-228-9697. Vamos a la pausa.
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede darte. No hay lugar más alto, más grande que estar alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria a Dios, aquí estamos, de regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Acabo de leerles unos versículos en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 18 y 19. Leí en la Reina Valera, 1960. Permítame leerle ese versículo 18 en la Nueva Versión Internacional, porque es que la Reina Valera dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Es posible que esa forma de traducción no nos quede claro o fácilmente claro el concepto, lo que comunica el versículo, pero mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Gente que se ufana en fingir humildad y en fingir adoración
de ángeles. A ver, el apóstol Pablo está batallando en la iglesia, en medio de la iglesia, con un tipo de persona que en su expresión cristiana, o debo decir religiosa, finge ser humilde y finge una relación con los ángeles extraordinaria. Las preguntas son dos. La primera, ¿qué tipo de experiencia era esa? Y la segunda, ¿existe eso en el día de hoy? ¿Existen esas cosas hoy? Esas dos preguntas las quiero contestar. Pero observe usted que el versículo comienza diciendo: nadie os prive de vuestro premio. Nadie, o sea, no dejen que les prive de esta realidad, de vuestro premio, de vuestra bendición, de vuestra recompensa, de vuestro legado. Lo que viene diciendo el apóstol en esos pasajes es que no permita que nadie os juzgue por comida, por bebida, qué debe beber, qué debe comer, qué se come. Esta gente tenía una guerra con cuáles eran los alimentos limpios, cuáles Dios no quería que comiéramos. Y Pablo dice: olvídese de todo eso. Una guerra con el tema de las apariencias. Y entonces cae en el versículo 18 diciendo: hay una gente que finge humildad y fingen relación con los ángeles. Había mentira en aquellos días en una fachada de humildad que no era real. Humildad es uno de esos conceptos que vivimos generación tras generación malinterpretando. Llegamos a creer que ser pobre y ser humilde es lo mismo, pero no es verdad, porque usted conoce gente muy pobre y nada humilde. Ser humilde, esa virtud, no es privativa de los pobres o de los que viven en escasez. Por otro lado, hay gente que llega a creer que todo el que tiene recursos económicos, dinero, prosperidad financiera, es orgulloso. Y eso tampoco es cierto. Usted de seguro podrá atestiguar que conoce gente adinerada y que es gente muy humilde, de corazones muy transparentes y muy sanos. Esa es una realidad. Hay gente pobre, humilde. Y hay gente pobre, orgullosa. Hay gente rica, humilde, y hay gente rica, orgullosa. Esa virtud no es determinada por la cantidad de dinero que se tiene o por el nivel social en que se vive. Los hay de un grupo y los hay del otro grupo. Nadie os prive de vuestro galardón, nadie os prive de vuestro premio. ¿De qué manera es que voy a permitir que esta cosa, esa indicación del versículo, me prive de mi galardón? El apóstol Pablo está diciendo que cuando usted se deja arrastrar por esa falsa humildad, por esa falsa relación con los seres angelicales, usted pierde el premio. Porque no hay premio ni hay bendición en la fachada y en la apariencia. Hay premio cuando somos humildes, realmente humildes. Hay premio cuando tenemos bonitas experiencias con seres angelicales. Yo no estoy insinuando en lo más mínimo que no creo en las manifestaciones angelicales. Yo creo en la tarea, en la labor que realizan los ángeles. Y en efecto, yo podría contar algunas experiencias que he tenido con los ángeles. Pero ese no es el tema. El tema es que hay gente que finge una relación con los ángeles. Hay personas que hablan de su relación con los ángeles
que es más ordinaria y cotidiana que saludar a los hijos en la mañana. Hoy me habló un ángel, viene un ángel esta tarde, vienen a buscarme, vamos de paseo. Y este pasaje entonces utiliza un verbo muy fuerte. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Personajes. Aquí hay un personaje del que habla el verbo, el verso, con este verbo. Entremetiéndose. ¿Sí? Ni siquiera es que está participando. Es el entremetimiento del intruso. Es la persona desautorizada que está entrando en una temática en la cual no está participando realmente. Es decir, no está autorizado para hablar del tema porque no es real su experiencia. Habla de ángeles como si estuviese experimentando eso cuando realmente no ha vivido la experiencia. ¿Cuál es el gran problema y el gran trauma de la iglesia con esto? Pues el gran problema y el gran trauma de la iglesia con este misticismo falso es que los creyentes comienzan a creer, comienzan a sentir que si no vivo en esa dimensión de humildad y de andrajos, que si no vivo en esa dimensión de negarme a comer, negarme a tocar, en ese privarse de todo gusto y de todo deseo, si no vivo allí, si no tengo esa experiencia con ángeles que don fulano está diciendo o doña fulana está diciendo o está contando, si no lo tengo, no soy verdadero cristiano. No estoy viviendo en una dimensión espiritual profunda. El apóstol Pablo está denunciando esa conducta y diciéndonos, si usted pretende vivir como esos engañadores que están fingiendo humildad y fingiendo relación con ángeles que no existen, usted pierde el galardón. Usted pierde el premio, lo pierde en muchos sentidos. Lo pierde por estar anhelando, queriendo, pretendiendo vivir en una dimensión que no se requiere vivir en ella. No es requisito bíblico hacerse pobre y mendigo, caminar descalzo, con harapos. No es pecado utilizar ropa decente, digna, elegante. No es pecado la elegancia. No es pecado la excelencia en el vestir. No es pecado. Yo no estoy hablando de ropa inmunda e indecente. Cosas exageradas que dan vergüenza. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de excelencia. Yo estoy hablando de cosa fina, de cosa hermosa. No, eso no es pecado. La Biblia no lo señala como pecado. La Biblia no lo señala como cosa mala. Pero aquí señala que fingir ese tipo de humildad, no necesito, no quiero, fingirlo es pecado, es malo y se pierde el galardón porque no hay premio en eso. Como no hay premio en decir, me habló un ángel, cuando es pura imaginación. Hay gente que tiene una capacidad de imaginación extraordinaria, pero eso no se llama ministerio. Eso se puede llamar escritor, sea novelista o cuentista, escriba un cuento o una colección, una antología de cuentos y venda el libro y hágase millonario, y qué bueno, pues esa creatividad tendrá galardón de esa forma, pero no inventándose revelaciones, no inventándose palabra de Dios, no inventando profecía, no inventando visiones, porque no hay premio en tal cosa. El pasaje no termina allí. Entonces sigue diciendo, y no haciéndose de la cabeza. Ya hablamos del falso misticismo,
Pero hablemos de el verdadero crecimiento en Dios, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cómo es que se crece? Pablo está diciendo, no es con la falsa humildad. ¿Cómo es que se crece? Pablo está diciendo, no es con la pretensión. Me gusta la manera que lo dice la Nueva Versión Internacional, ufanándose en fingir humildad y adoración a ángeles, o adoración de ángeles. En el contexto de lo que sucedía en aquel momento, los llaman dioses tutelares, dioses de segundo nivel. Es que esta gente pretendía que los ángeles eran divinidades de menos categoría que Dios, y entonces era más fácil relacionarse con ellos que relacionarse con Dios. De tal manera que entonces se relacionaban con los ángeles como deidades de inferior nivel y pudiesen afectar a Dios. Ya que yo no puedo llegar a Dios, llego a través de los ángeles. Algunos quieren llegar a través de los santos, y a través de María, y a través de Pablo, y a través de Pedro. No, y algunos a través de los pastores o a través de los líderes religiosos. La verdad que el apóstol nos está dando es que la forma de crecer es conectándonos con los creyentes. No se crece como el anacoreta que se esconde en una caverna, en una cueva, en algún lugar, creyendo que allí en 90 días de ayuno y van a tener una experiencia. No, la experiencia de Enoc fue siendo esposo, trabajando, criando hijos. Dios lo llevó al cielo porque era un hombre santo y perfecto. La experiencia de Noé es casado, criando la familia, construyendo un arca. Dios lo preserva para que no hubiera muerte con el diluvio. No, esos hombres no se alejaron de la sociedad. Dios nos quiere santos en medio del trabajo. Dios nos quiere santos en la rutina diaria de nuestro vivir cristiano y de nuestra relación familiar. Allí Dios quiere mostrar su gloria y derramar bendición sobre nuestras vidas, sobre la suya y sobre la mía. Es hermoso este pasaje y es hermoso descubrir que no se requiere fingir para tener una saludable relación con Dios. Conéctese con Dios y conéctese con su iglesia y vea en cada hermano alguien que me puede bendecir y alguien a quien yo puedo bendecir. La idea allí de ligamentos es porque esta relación familiar, eso que la Biblia llama comunión, es vital para nuestro crecimiento. Se crece involucrado en la vida de la iglesia. Debemos ir a nuestra última pausa para regresar en tiempo de oración. Les recuerdo que aquí a la par de nuestro estudio están las oficinas. Allí están los teléfonos y hay gente esperando su llamada para orar por usted y con usted por su necesidad. El número a llamar ahora es el 305-228-9697. Vamos a la pausa y regreso en tiempo de oración. Gracias por permanecer con nosotros hasta la oración. Ya vamos a orar por todas estas peticiones que han estado llegándonos a través de correo electrónico, a través de las llamadas telefónicas, a través de las distintas redes sociales. Gracias al Señor por esta emisora maravillosa que nos permite diariamente transmitir este programa, y gracias a toda la gente que a través de YouTube en distintas partes del mundo se mantienen conectados
con nosotros en esta transmisión, en estos programas. Nuestro canal en YouTube es Pastor Díaz Pavón. Ahí están los sermones, ahí están las enseñanzas, ahí están estos programas también que los puede ver y oír en cualquier momento del día o de la noche. Padre Celestial, gracias por toda esta gente hermosa que se están comunicando con nosotros. Yo sé que están ocurriendo cosas lindas mientras escuchan tu palabra. Tu palabra trae cambios a los corazones. Tu palabra trae cambios y transformación a la mente, al pensamiento. Tu palabra, Señor, impacta nuestros cuerpos. Somos afectados por esa energía maravillosa de tu palabra que nos estremece, que nos sacude, que nos cambia, que nos eleva a una dimensión de relación y comunión contigo extraordinaria, una dimensión maravillosa en la cual experimentamos tu gloria, en la cual, Señor, experimentamos milagros. En el día de hoy, yo declaro y confieso en fe que tu poder sanador se manifiesta a favor de muchos y que enfermos reciben de tu Espíritu Santo el milagro en el día de hoy. Hoy ocurren cambios. Hoy ocurren, Señor, cosas hermosas. Se genera bendición extraordinaria. Tú lo provocas en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por su amor y gracias por su fidelidad. Mañana les espero en otro programa como este, para que el mundo crea. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.